El viernes, el sexto día de la semana, los mercados en Jerusalén están llenos de jalá, que es hecho diferente a los otros días de la semana. En ese día, el jalá está cubierto en miel y le ponen pasas de uva, porque es una sombra profética de cuando el Mesías reinará sobre la tierra durante el Shabbat o ese Shabbat milenario, donde la vida en la tierra será dulce. Yeshua, en la última noche que tuvo con sus discípulos antes de su crucifixión, tomó pan y bendijo al Todopoderoso diciendo: Baruch atah Jehová Eloheinu melech haolam, hamosi lechem min haaretz. Bendito eres tú, Jehová nuestro Dios, Rey del universo, quien saca el pan de la tierra. Y dijo: esto representa mi cuerpo que será quebrantado por vosotros. Cada vez que hagan esto, háganlo en memoria de mí. Así que entonces, la santificación del Shabbat, este Kiddush que hacemos, separa este día a los demás y hace una separación de esta conmemoración que hacemos desde que Yeshua lo hizo con sus discípulos. Luego Yeshua bendijo al Todopoderoso con esta oración que el Melech Tzadik le dijo a Abraham cuando bendijo al Todopoderoso: Baruch atah Jehová Eloheinu melech haolam, borei pri hagafen. Bendito eres tú, Jehová, nuestro Dios, Rey del universo, quien trae el fruto de la vid. Y Yeshua dijo: esto representa el pacto renovado que será pago con mi sangre. Cada vez que hagan esto, háganlo en memoria de mí. Y con eso, hacemos un recordatorio de la muerte del Señor y lo que Él pagó por nuestra redención hasta su regreso. Yohanan fue llevado al futuro hacia el día del Señor, tiempo que fue visto en las visiones de muchos profetas. Él vio armamento militar que era difícil de describir en el lenguaje agrario de su época, pero los tanques, los helicópteros de combate y la artillería de guerra son inconfundibles. El profeta Zacarías vio los cilindros voladores que contenían ofrendas de fuego malvadas en plomo, que serían enviadas contra la tierra de Israel desde la tierra de Sinar, que es hoy en día Irán. Estos contenedores voladores, con las dimensiones exactas de los misiles Scott, incineraron edificios enteros, incluyendo la madera y la piedra, dejando un residuo mortal. El profeta Joel vio a un ejército invencible invadir Israel, dejando a su paso ruina y destrucción. Los escombros pulverizados de ciudades enteras se elevaron a la estratosfera en columnas de humo, oscureciendo el sol, la luna y las estrellas. Pero, después de eso, los profetas vieron una multitud innumerable que regresaba de su exilio de más de 2000 años y el derramamiento de la lluvia tardía del Espíritu Santo cuando los ojos de Israel se abren para reconocer a su Mesías. Puede que el túnel que tenemos por delante esté oscuro, pero hay una luz al final. Y esa luz es Yeshua. Al sonar la tercera de 7 trompetas, 3 ángeles anuncian una serie de tragedias que vienen sobre la tierra a través de 3 ayes. El ay es una exclamación de angustia, aflicción, depresión, desolación, calamidad, catástrofe, zozobra, desesperación, pruebas y tribulación. Gran tribulación. La quinta trompeta ocasionó que una de las grandes estrellas cayera sobre la tierra, contaminando los ríos de agua dulce, los lagos y acuíferos subterráneos. Del humo de la guerra nuclear surgieron ejércitos que obligaron a la población sobreviviente a reconstruir la sociedad de las cenizas del antiguo orden mundial. Después de la guerra nuclear, aparece un líder mundial que ejerce autoridad suprema e indiscutible sobre cada habitante del planeta. Apocalipsis, capítulo 9, versículo 11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión.
El comandante supremo del nuevo orden mundial no es otro que el mismo destructor, Abadón, Apolión, el hombre de pecado que se exalta a sí mismo por encima de todo lo que se llama Dios, para que él, como Dios, se siente en el templo de Dios, declarándose a sí mismo como Dios. La revelación del destructor es lo que Yeshua habló como la abominación desoladora, anunciada por el profeta Daniel. 2 días antes de su crucifixión, Yeshua reprendió a los líderes religiosos de Israel frente a decenas de miles que habían venido a Jerusalén para la Pascua. Al irrumpir en el monte del templo, sus discípulos intentaron apaciguar la intensidad de la confrontación, hablando sobre la ingeniería del proyecto de construcción del templo. Yeshua les dijo: echen un buen vistazo ahora, muchachos, no quedará una piedra encima de otra, todo esto se vendrá abajo. Los 4 discípulos no dijeron una palabra más hasta que cruzaron el valle de Kidrón y se sentaron en el monte de los Olivos. Entendían las implicaciones de la destrucción del templo. Toda la nación sería devastada. Cuando sucedió 40 años más tarde, hubo 1 millón de cadáveres pudriéndose bajo el sol de Jerusalén. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Y cuál es la señal de tu venida y del fin de la era? Yeshua dijo: tengan cuidado. Escuchen atentamente cada palabra que les digo para que ningún hombre los engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo que yo soy el Mesías, y aún así engañarán a muchos. Aquellos que presumen representarlo son los que engañarán a los seguidores ignorantes de Yeshua. Continuó su advertencia: oirán de guerras y rumores de guerras, amenazas de guerras, terrorismo. Asegúrense de no aterrorizarse. Todas estas cosas deben suceder, pero aún no es el fin. La palabra fin en el texto griego es telos. Telos se describe más claramente como una cola, la parte final del perro. Un perro con una cola larga negra, siendo la punta blanca. La cola entera es la parte final del perro, la suntelia. Pero la parte blanca final es el telos. El principio de la parte blanca representa el principio del final de la cola y el final del perro como un todo. Los discípulos le habían preguntado a Yeshua sobre la suntelia, los eventos que acompañan el fin de la era. Yeshua les dijo que fueran cautelosos con aquellos que profesan ser enviados por él. Él dijo: no se desvíen, no se sientan aterrorizados por las cosas que suceden en el mundo. Estas cosas deben suceder, pero el telos no es aún. Versículo 7. Se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. En más de una ocasión, Yeshua le dijo a sus seguidores que él no vino a traer paz a la tierra, sino más bien una espada de división que separaría incluso a las familias más cercanas. No debería sorprendernos que los religiosos matarían a sus seguidores como lo hicieron con él. Durante los siglos, los religiosos han secuestrado, torturado y decapitado a los seguidores de Yeshua. Y la hostilidad está aumentando en el mundo entero. Aquellos que dicen ser seguidores de Cristo también han torturado y asesinado a millones de personas que se han atrevido a desafiar su autoridad. Yeshua le dijo a sus seguidores: tomen su cruz y pónganse en fila. Me odian y me matarán. Los odiarán y los matarán a ustedes también. Muchos se ofenderán y se traicionarán y se odiarán unos a otros. Yeshua dijo que sus seguidores se odiarán y se traicionarán los unos a los otros hasta la muerte porque se ofenderán. La palabra ofender es escandalizo en griego. Un escandalizo es una trampa. Y una trampa se pone observando la presa, donde se alimenta, donde bebe agua, donde duerme. Se establece la trampa para atrapar a la presa en su hábitat natural, realizando su rutina normal. En contraste, una treta se emplea para atraer a la presa a una situación en la que normalmente no se expondría. Por esta razón, inducir es ilegal en el trabajo policial.
No se puede incitar a una persona a cometer un delito aprovechándose de su debilidad. Por ejemplo, usando de carnada drogas y dinero para luego arrestarla por ceder a la tentación planeada. Pero cuando se captura a una persona haciendo aquello que hace normalmente, se le atrapa en un escandalizo, un escándalo. Cayó en la trampa de sus propios patrones y hábitos. Entonces, ¿cuál es la trampa que se ha establecido en el camino de los seguidores del Mesías? ¿Qué expectativa frustrada es la que van a experimentar que los hará odiarse y traicionarse hasta la muerte? Yeshua no nos pone una trampa y nos deja sin respuesta. Él va a exponer la trampa que ha sido establecida por falsos profetas que dicen representarlo a él. Shalom, estimados hermanos. Soy Michael Rood y es un honor poder llegar a sus hogares a través de este medio para compartir las buenas nuevas del Evangelio. Tengo más de 40 años de estar enseñando las raíces hebreas de la fe cristiana y habiendo vivido en Israel por muchos años, he tenido la oportunidad de estar en contacto directo con fascinantes descubrimientos arqueológicos e históricos que confirman la veracidad de las escrituras hebreas. Acompáñeme y camine por las calles de Israel donde anduvieron los profetas hebreos de la antigüedad, e incluso el mismo Jesús, Yeshua el Mesías. Descubra las historias y los secretos que se encuentran en las páginas de las Escrituras y cómo impactan nuestra generación hoy en día. El verdadero Evangelio del Reino les será revelado de una manera que cambiará su paradigma. Prepárese para un rudo despertar. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Los que profetizan falsamente pondrán la trampa en el camino del creyente desprevenido. Pretenden tener revelación del cielo, pero juran falsamente en su nombre. Repiten lo que otros han dicho. Se citan unos a otros como su autoridad, pero su mensaje viene de los hombres y no de Dios. Como dijo Jeremías, ellos roban mis palabras unos de otros. Debido a que la iniquidad abundará, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, el telos, ese será salvo. La iniquidad que se desenfrenará al final de la era es lo que está pasando hoy en día. Iniquidad en griego es anomia, sin, nomia, nomos, la Torá. La instrucción exclamada desde el monte Sinaí. Estos son los mismos mandamientos que Yeshua juró que no vino a eliminar ni una sola jota o tilde, ni una sola vocal o consonante. Sin embargo, la teología sistemática ha aislado selectivamente versículos que descartan los mandamientos eternos del Creador y los reemplaza con una perversión de la gracia que es mucho más peligrosa que el evangelio de la prosperidad. El dragón hace guerra contra aquellos que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Yeshua. Aquellos que no guardan los mandamientos ni siquiera están en la lucha, simplemente son bajas de guerra. Mantenga sus ropas limpias y resista hasta el final, el telos, y usted será salvo, sozo, rescatado de la destrucción venidera. Versículo 14. Este Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Más de 6 meses antes de la resurrección de Yeshua, él y sus discípulos estaban predicando el Evangelio, las buenas nuevas del reino. Estaban haciendo señales, milagros y maravillas que testificaban que el Evangelio del Reino que ellos predicaban estaba autenticado y respaldado por el cielo. Sin embargo, los discípulos no sabían nada sobre la futura muerte y resurrección de Yeshua. Yeshua le instruyó a sus discípulos: hagan discípulos y enséñenles lo que yo les enseñé. Esa instrucción ha quedado en el olvido a lo largo del camino. Pero el Evangelio del Reino que él predicó será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Eso es una orden, esa es la descripción de nuestro trabajo hasta que la séptima y última trompeta suene en Yom Teruah, el día de trompetas. Entonces vendrá el fin, el telos, cuando vean la abominación desoladora, de la que habló el profeta Daniel, en el lugar santo.
Una puntuación errónea en la división del versículo dejó a los lectores con la impresión de que el fin vendrá después de que el Evangelio del Reino sea predicado en todo el mundo. Ese concepto está ausente en las Escrituras. El fin, el telos, vendrá cuando la abominación desoladora aparezca, revelando así al hombre de pecado, el hijo de destrucción, el anticristo, Apolión, Abadón, el destructor. Ese es exactamente el escenario que el ángel reveló al profeta Daniel. La misma verdad que Yeshua les está diciendo a sus discípulos y luego le reveló a Pablo y Juan. La abominación desoladora da inicio al telos. Nadie es arrebatado de aquí, sino hasta después de la rebelión del destructor, que se exalta a sí mismo sobre todo lo que se llama Dios y se sienta en el templo proclamando que Él es Dios. Eso debe suceder primero. El fin, el telos, los últimos 42 meses, 1260 días, un tiempo, tiempos y medio tiempo, los últimos 3 años y medio, vendrán cuando vean la abominación desoladora, anunciada por el profeta Daniel, de pie en el lugar santo. El que lea, entienda. Los discípulos de Yeshua sabían muy bien que la abominación desoladora, hablada por el profeta Daniel, ya se había cumplido 200 años antes, en el año 168 antes de la era común. Cada invierno, Israel celebra la fiesta de Hanukkah, recordando su milagrosa victoria sobre los griegos que habían profanado el templo con rituales de adoración pagana. El libro de Macabeos, que originalmente se encontraba en la versión King James, hasta que fue eliminado en 1825, detalla la abominación desoladora que tuvo lugar cuando los griegos, bajo el mando del emperador Antíoco Epífanes, erigieron una estatua de Zeus, al dios sol griego, en el templo en el cumpleaños de Zeus, el 25 de diciembre, y declararon a Zeus como dios. Los griegos sacrificaron un cerdo y lo asaron en el altar en honor a su antiguo dios sol babilónico. Esta fue la abominación que hizo que el altar fuera desolado. 3 años después, ese mismo día, los israelitas irrumpieron el templo, derribaron la imagen de Zeus, destruyeron el altar profanado y luego esperaron a que un profeta les dijera cómo dedicar un nuevo altar. El memorial de la dedicación de ese altar se llama la fiesta de la dedicación, o en hebreo, Hanukkah. Esta es la fiesta de invierno a la que Yeshua y sus discípulos asistieron en Jerusalén. Esta es la ocasión en que Yeshua abrió los ojos del hombre que había nacido ciego. Cuando leemos y entendemos la razón por la cual Yeshua celebró y aprobó la fiesta de Hanukkah, las vendas también se desprenderán de nuestros ojos. Nosotros también nacimos ciegos. Cuando Yeshua dijo, el que lea, entienda, estaba instruyendo a sus discípulos a profundizar en la profecía de Daniel y en el registro de la primera abominación desoladora. Ese es el modelo para el evento que marca el comienzo de los últimos 3 años y medio de la era, un tiempo de gran tribulación. El mundo cristiano ignora las instrucciones de Yeshua acerca de leer y comprender la abominación desoladora y la fiesta de Hanukkah, incluso removiendo el relato de sus Biblias. El mundo judío convirtió Hanukkah en su versión de la Navidad. La Hanukkah de 8 brazos o el arbusto de Hanukkah sustituyó al árbol de Navidad. El milagro del aceite, que históricamente nunca sucedió, reemplazó el milagro del Todopoderoso empoderando a su pueblo para derrocar al ejército más poderoso en la faz de la tierra. Monedas de chocolate cubiertas en papel aluminio reemplazan los cientos de miles de dólares en ofrendas que se dieron para dedicar el nuevo altar. El trompo Sevivón, un juego de apuestas de bares alemanes, reemplazó la historia de sacrificio y valentía que rescató al templo de las abominaciones de la religión gentil. El tiempo y la tradición abaratan la realidad de Hanukkah y hacen olvidar el derramamiento de sangre que se requirió para vencer la abominación desoladora. Versículo 21. Porque entonces, en el tiempo de la abominación desoladora, habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio de este mundo hasta ahora, ni la habrá. Y a menos que aquellos días se acortaran, nadie será salvo. La abominación desoladora en el tiempo de Antíoco,
es una sombra premonitoria de los eventos que marcan el telos, el comienzo de la gran tribulación. Este ataque final a la nación de Israel y al pueblo de Dios llevará a la humanidad al borde mismo de la destrucción. ¿Saben? Hay más cosas aquí de las que se ven a simple vista. Hay cientos de horas invertidas detrás de cámaras en el guión, el rodaje, la edición, el maquillaje y la iluminación. Cada episodio de los Evangelios cronológicos llega a todo el mundo con el verdadero evangelio del reino que Yeshua, Jesús, enseñó. Esta es la historia más grandiosa jamás contada. Una historia que está cambiando vidas alrededor del mundo. Los evangelios cronológicos está siendo visto en varios continentes todos los días de la semana. Pero nada de esto sucede sin el apoyo financiero de nuestros patrocinadores. Esta es su oportunidad para dejar un legado que cambiará la eternidad de miles de personas alrededor del mundo. Acompáñenme y hágase un patrocinador de los evangelios cronológicos. El Apocalipsis. Con la aparición del Destructor, el hombre de pecado, conocido como el Anticristo, el primero de los 3 ayes recién ha comenzado. Este es el comienzo de una gran tribulación. Ejércitos invencibles se acercan a Israel desde el este y el infierno está a punto de desatarse sobre la faz de la tierra. Si usted pensaba que sería arrebatado de aquí antes de la abominación desoladora, está terriblemente equivocado. Nadie se va hasta que la última trompeta nos llame al mar de vidrio mezclado con fuego delante del tribunal del Mesías. Un ay pasó y vienen 2 ayes más. El 6º ángel tocó la trompeta y oí una voz que venía de los 4 cuernos del altar de oro. Suelta a los 4 ángeles que están atados al gran río Éufrates. Los 4 ángeles fueron desatados, que fueron preparados para 1 hora, y 1 día, y 1 mes, y 1 año, para matar a 1/3 de los hombres. El número del ejército de los jinetes era de 200 millones, y escuché el número de ellos. El ejército de 200 millones de hombres del este había sido detenido en el río Éufrates hasta un momento muy específico en la historia de la humanidad. Juan dijo que escuchó el número del ejército. Él no se estaba inventando el número, ni era una hipérbole. En ese momento no habían 200 millones de personas en todo el planeta. Sin embargo, hoy en día solo los chinos pueden desplegar un ejército de 200 millones y todavía tener muchos hombres aptos para continuar fabricando, cultivando y ensamblando teléfonos inteligentes y computadoras para el resto del mundo. Vi sus caballos extraños en la visión. Y vi los que estaban sobre ellos. Tenían lo que parecía pectorales de 3 colores: rojo, negro y amarillo. Las cabezas de los caballos parecían las cabezas de leones. Estaban colocadas en lo alto del vehículo. Y de sus bocas se emitió fuego, humo y azufre. La descripción de rondas de balas explosivas de un arma letal. Por estos 3 fue muerta la 1/3 parte de los hombres. Por el fuego y el humo y por el azufre que salía de sus bocas. Su poder estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. El resto de los hombres, que no fueron asesinados por ellos, se negaron a arrepentirse. No se arrepintieron de sus asesinatos, su farmaquía, su abuso de medicamentos farmacéuticos, sus alimentos genética y químicamente modificados, sus perversiones sexuales o sus delitos. El evento de la 6ª trompeta es solo el comienzo del 2º ay. La siguiente escena, los 7 truenos, es brutal en su ejecución, pero gloriosa en su resolución. Yeshua dio instrucciones claras de cómo no ser engañados por aquellos que profetizan falsamente en su nombre. Vamos a leer cuidadosamente y aferrarnos a su advertencia. Ignorar sus instrucciones a esta altura sería como construir la casa en arenas movedizas.
Es en esta sombría y desolada isla de Patmos que Juan recibió la revelación de Yeshua como el Mesías, el juez todopoderoso que regirá la tierra con absoluto poder y autoridad. Aunque los gobernantes de este mundo conspiren contra Jehová y contra el Mesías, el Todopoderoso se burlará de ellos a medida que sus planes de dominio global son incinerados frente a sus propios ojos. Aquellos que han doblado su rodilla ante Satanás, por su parte del nuevo orden mundial, verán sus esperanzas despedazadas sobre la roca, mientras Yeshua destruye a aquellos que intentan aniquilar a Israel e intentan anular el pacto eterno que Dios hizo con su pueblo. Así es, toda la tierra, desde el Éufrates hasta el Nilo, pertenece a los hijos de Israel, y toda nación que se levante en contra de ese pacto se encontrará en el campo de batalla contra el Todopoderoso. Soy Michael Root, deseándole shalom, paz. Nos vemos en el mar de vidrio mezclado con fuego cuando se despeje el humo. Shalom, seguidores de la Torá. Si les ha gustado este video, por favor presionen el me gusta y compártanlo con sus amigos. Suscríbanse a nuestro canal y presionen la campanita para que reciban inmediatamente notificación cuando haya material nuevo disponible. No olviden visitar nuestra página unrudodespertar.tv y bajar nuestra aplicación en iPhone o Android para poder continuar compartiendo la verdad de las Escrituras.